Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como siempre en este programa nos ocupamos de todos los temas que tienen que ver con la salud, no solo de las patologías, sino de todo lo concerniente al sistema de salud. Hoy vamos a estar contándote cómo tenés que hacer para cuidar tu corazón. Vamos a estar hablando de los infartos, cómo prevenirlos, qué hacer si tenés algún síntoma. Y también nos metemos en un mundo fascinante, el de las células madres y todo el potencial que tienen para curar distintas patologías. Quédate ahí, que se viene enseguida Tesis de Salud. Bueno, estamos con la doctora Ana Salvati, que es médica cardióloga, y en tesis llegó el momento de ocuparnos de nuestro corazón. Vamos a hablar justamente de eso, de los cuidados para el corazón. ¿Cómo estás? Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en tiempos difíciles, ¿no? Justamente estábamos hablando hace un ratito de la incidencia que tiene todo lo que está pasando en nuestra economía, en nuestra salud. ¿Y eso se ve en tu área? Sí, en la cardiología toda situación de estrés, sea la economía, sea la política, sea el fútbol, no importa qué, todo lo que causa estrés repercute a nivel del corazón y a nivel de incremento, digamos, de eventos cardiológicos, de infartos, de consultas en las guardias por dolores de pecho. Así que toda situación que a la población la pone en angustia, indiscutiblemente repercute sobre el corazón. Vamos a intentar hablar de cómo cuidarnos, cómo prevenir un infarto, pero primero tenemos que definir el infarto, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es? El infarto es cuando se obstruye, se tapa una arteria de las que le llevan sangre al corazón y deja sin irrigar una parte del músculo. Entonces se queda sin nutrientes, se queda sin oxígeno y esa parte se va a morir. Entonces la persona habitualmente va a tener síntomas relacionados. Va a sentir dolor en el pecho, va a sentir opresión, pesadez en el pecho que puede irradiarse, puede irse hacia el cuello, puede irse también al abdomen, a los brazos. Se puede acompañar de otros síntomas más inespecíficos como náuseas, sudoración, malestar general. Entonces, ahí cuando se obstruyó la arteria es el momento urgente de la consulta sin demora. Ahí ya no hay tiempo para perder. ¿Por qué? Porque si yo llego rápido a la consulta y logran reabrir esa arteria, que hoy disponemos de métodos para hacerlo, vuelve a circular sangre por la arteria y no el 100%, pero un porcentaje muy grande de ese músculo que estaba muriendo se va a recuperar, se va a salvar, va a disminuir el riesgo de muerte por el infarto y va a asegurar mejor calidad de vida futuro con una vuelta a la vida prácticamente normal después de un infarto. ¿Todos los infartos son iguales? No todos los infartos son iguales. Primero porque hay varias arterias en el corazón. Segundo, porque depende en qué parte de la arteria se produjo la obstrucción y en cuál de ellas. No todas irrigan zonas comparables en tamaño y en importancia en su trabajo para el bombeo de sangre. Después depende de cuán enfermas están las otras arterias y cuánto pueden suplir. Y también depende a veces hasta de la suerte de las personas. Porque cuando se produce un infarto, además de quedar sin circulación una parte del corazón y demás, se pueden producir alteraciones en el ritmo cardíaco. Algunas arritmias que pueden ser mortales y que no tienen relación con el tamaño del infarto. Simplemente que se producen estos trastornos eléctricos, puede aparecer una arritmia bruscamente, es lo que muchas veces la gente dice, hizo una muerte súbita, se murió de golpe, comenzó con dolor de pecho y se desplomó. Sí. Y a lo mejor el infarto era pequeñito, y si hubiera habido alguien que sepa hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, que hubiera hecho RCP en el momento, si hubiera habido acceso a un desfibrilador,
esa persona podría haber tenido tratamiento y a lo mejor su infarto era súper chiquito y después de eso no le pasaba más nada. Entonces, no todos los infartos son iguales, no todos tienen el mismo pronóstico y después sí, va a depender de la rapidez con que fue tratado, de la efectividad y la respuesta al tratamiento, pero no todos son iguales. ¿Cómo nos damos cuenta, ¿no?, de que una persona necesita esta asistencia, la reanimación, por ejemplo? Bueno, cuando una persona en manera súbita pierde la conciencia y cae al piso, ahí lo primero que hay que hacer es tratar de ver si esa persona está consciente o inconsciente. La llamamos, la estimulamos, vemos qué pasa. Si no nos responde, tenemos que verificar si respira o no respira. Y eso lo hacemos acercando nuestro oído y nuestra mejilla a la nariz de la persona. Bien. ¿Por qué las dos cosas? Porque con el oído aún una respiración suave la vamos a oír. Y nuestra mejilla es muy sensible para percibir el mínimo movimiento de aire. Bien. Que genera una respiración sumamente suave. Si eso no está pasando, ni siquiera necesito buscarle el pulso, porque si no respira, aunque tenga pulso, en instantes más va a dejar de tenerlo. Entonces yo ya debería empezar con las maniobras de reanimación, que hoy a quien es lego, a quien no es médico, lo único que le pedimos es que haga masaje cardíaco. No respiración boca a boca. No respiración, y ese es un tema muy importante, porque la gente tiene mucha aprensión y es comprensible, pero si hace masaje solamente, bien hecho, con una técnica adecuada, para eso hay cursos que son muy simples. Sí. La Fundación Cardiológica Argentina, que es el brazo comunitario de la Sociedad Argentina de Cardiología, da cursos todos los días para entrenar a la gente en estas maniobras básicas y en el uso de los desfibriladores automáticos. Se puede salvar una vida, ¿no? Se puede salvar una vida, se pueden salvar muchas vidas, porque las muertes súbitas generalmente suceden en la calle, en el trabajo, en el club, no en los hospitales. En los hospitales se suele morir la gente que ya está muy enferma. Doctora, ¿el cuerpo avisa previamente, da signos de El cuerpo alerta? A veces puede darnos alertas. El cuerpo a veces nos está diciendo, por ejemplo, que tenemos algunas molestias en el pecho, alguna sensación o de opresión o de dolor o de algo extraño cuando hacemos un esfuerzo o cuando nos movilizamos después de haber comido o cuando subimos una escalera. A veces sentimos falta de aire, una falta de aire que no es la habitual. Hay gente que está acostumbrada a hacer ciertas actividades y de golpe cuando las hace siente como que se agita más y no entiende por qué. Y lo que hacemos muchas veces es no prestarle atención a eso y en realidad si uno hiciera una consulta, hiciera una evaluación, probablemente podríamos detectarle precozmente situaciones que lo ponen en riesgo de un infarto. Por supuesto hay otras situaciones que no avisan. A veces una situación de estrés importante, un esfuerzo físico inapropiado, una muy mala noticia abruptamente puede desencadenar un infarto y ahí no podíamos prevenirlo. ¿Hay cuestiones genéticas que tienen que ver con la predisposición a un infarto? Hay cuestiones genéticas, hay familias que tienen historia de muerte súbita precoz en la vida y esos son muy importantes. Los que tienen padres, madres, hermanos, tíos, familiares directos, que o han tenido muerte súbita siendo jóvenes o que han tenido infartos o cirugías cardíacas o stents siendo jóvenes, nos hablan de una, digamos, genética predisponente. No quiere decir que todos vayan a heredar esa condición, pero están más predispuestos. Y sorprendentemente, la historia familiar, la genética, tiene más peso hacia las mujeres que hacia los hombres. Ahora, ¿cómo cuidamos nuestro corazón en general? A ver. Para cuidar el corazón, primero hay que hacerse chequeos. Hay que ir no hace falta empezar por un cardiólogo, hay que ir a un médico clínico directamente, sobre todo cuando uno todavía es muy joven, tiene menos de 40 años. Hacer todo, digamos, el clínico le va a hacer un interrogatorio, va a averiguar si tiene historia familiar, le va a preguntar sobre sus conductas, sobre sus hábitos y tiene que hacerle análisis. El colesterol no da síntomas, solo se detecta si está elevado haciendo análisis. La diabetes tampoco suele dar síntomas en etapas incipientes. Son las enfermedades silenciosas. Son silenciosas. De la hipertensión arterial ni hablar.
Todo el mundo cree que si no le duele la cabeza está con la presión normal y que cuando tiene dolor de cabeza es porque tiene la presión alta. Nada más distante de la realidad. Ni la hipertensión arterial da síntomas, salvo excepciones. Y segundo, la mayor parte de los dolores de cabeza tienen que ver con millones de cosas que nada que ver con la presión alta. Entonces, ¿cómo sé si soy hipertenso? Haciendo un control de presión arterial. Bien hecho, con un tensiómetro adecuado, tomando la presión como corresponde, no con los tensiómetros de muñeca, que dan valores muy erráticos y que no son buenos. Entonces, si yo controlo mis factores de riesgo, sé si los tengo o no, los puedo tratar y los puedo combatir con planes nutricionales, con medicación si es necesario. Eso se decidirá dependiendo del paciente y de la intensidad del factor. Después, fumar todos sabemos que es perjudicial para la salud, para millones de cosas, y para el corazón también. Y para el corazón de las mujeres, más grave que para el de los hombres. Ser sedentario es malo. Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, y hacer ejercicio no es ir a un gimnasio, no es matarse horas, es caminar todos los días 40 minutos a buen ritmo. Eso no cuesta plata, eso se puede hacer en cualquier horario. No hay excusas. No hay excusas. Y alimentarse saludablemente no quiere decir privarse de todo ni ser aburrido, simplemente incrementar el consumo de frutas, verduras, pescados, bajar el consumo de azúcares, disminuir el consumo de sal. Los argentinos en promedio consumimos el doble de la sal recomendada por la Organización Mundial de la Salud para personas sanas. No estoy hablando de enfermos. Es una locura. Doctora, nos quedó pendiente el mecanismo que tenemos para destrabar arterias, que tiene mucho que ver con nuestra historia médica, ¿no es cierto? Eso es un punto fundamental, es un hito que ha cambiado la evolución del infarto en el mundo. Primero necesitamos que la gente consulte enseguida, porque desde el momento que se obstruye la arteria y no deja pasar sangre, empiezan a morirse poquito a poquito las células que están irrigadas por esas arterias. No se mueren todas de golpe, cuanto más se tarda, lentamente. Claro. Aproximadamente se calcula que todo el territorio amenazado va a morir dentro de las 6 horas. Así que primero hay que consultar rápido. Y una vez que llegan al sitio de atención, hay que avisar por lo que uno va. Siempre se suelen hacer en las guardias un triage. No es lo mismo que alguien vaya por un simple dolor en un hombro o en una panza que diga que va con dolor en el pecho, porque esos tienen prioridad de atención. Y ni bien se diagnostica el infarto, lo ideal es llevarlo a una sala de hemodinamia, hacer un cateterismo, que es un procedimiento que se entra hasta las arterias del corazón. Se ve dónde está obstruida y ahí se la dilata, se la abre con un baloncito y se coloca un stent, que es una especie de soporte para disminuir las probabilidades de que vuelva a obstruirse. Y eso permite que vuelva a circular sangre por la arteria y que salvemos músculo cardíaco. ¿Con un stent se puede hacer vida normal? Después de colocado un stent, siguiendo los controles y los cuidados iniciales que hay que tener y acordándose que uno no está curado, uno tiene tratado una enfermedad con la cual va a convivir el resto de sus días, pero después la vida es normal. Doctora, clarísimo. La verdad que un placer escucharte hablar. Aprendimos un montón, y creo que quedamos todos con conciencia plena sobre la necesidad de prevenir el posible infarto y de cuidar nuestra salud en general, no solamente nuestro corazón. Yo lo que les sugiero a toda la gente, aparte de hacer las consultas, es que en la Sociedad de Cardiología tenemos un sitio que es Wikicardio, que es un sitio de información para pacientes hecha por médicos de la Sociedad Argentina de Cardiología. Ahí todo lo que se escribe tiene fundamento científico y está en vocabulario para la comunidad. Entonces, frente a dudas, temores, angustias, allí tienen muchísima información. Es muy bueno que consulten porque ahí es información verdadera. Repetimos el sitio. El sitio es www.wikicardio.org.ar. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, muchas veces hemos hablado en este programa de cómo los avances científicos y tecnológicos han ayudado y siguen haciéndolo en la prevención y el tratamiento de distintas patologías. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a las células madres para tratar de entender cómo pueden funcionar para el tratamiento de distintas enfermedades. Está con nosotros Fernando Pitozzi, que es investigador principal del CONICET y del Instituto Leluar. Gracias por estar aquí con nosotros. Paula, gracias. Y te has especializado un poco en esto de las células madres. Sí, de hecho nosotros trabajamos con un tipo particular de célula madre, se llama reprogramada. Ajá. Pero hay dos tipos más. Una son las embrionarias, que son las que nos dan origen a nosotros como bebés, o sea, dan origen a las 200 tipos de células que tenemos. Y las adultas, que son las que tenés vos y tengo yo, que nos van renovando la piel, la sangre, parte de los huesos, dan neuronas nuevas. Así que son como reservorios de células específicas, tanto en el adulto como en el bebé, y las reprogramadas que hacemos nosotros en el laboratorio. Bueno, se viene hablando en los últimos tiempos mucho de las células madres, sí, se viene ¿no? hablando mucho. ¿Qué se puede hacer, ¿no? A partir de las células madres, por ejemplo, de recoger del cordón umbilical, ¿no? Claro. y preservarlas? Esas de cordón umbilical son como las células madre de médula ósea que nos dan sangre nueva. Entonces nosotros tenemos 2 millones de glóbulos rojos por segundo nuevos. Y 2 millones que se mueren, porque si no estaríamos, ¿no? Nos salen por las orejas. Entonces, las de cordón umbilical y las médula ósea dan sangre, porque están para eso. Ajá. Y ese es los tratamientos que están establecidos. O sea que cuando hay un trasplante de médula para una enfermedad de la sangre, eso ya lo paga la obra social, es un tratamiento establecido. Todo el resto es experimental y entra dentro de lo que es un ensayo clínico y el paciente no paga, por ejemplo, porque está poniendo el cuerpo. Bien, a ver, vamos a ir por partes, porque sí, bueno, para vos es lenguaje cotidiano, pero para el que no tiene tanta familiaridad con esto, quizás no termina de comprender cómo se usan. Vos podés obtener del cordón umbilical células madre y preservarlas, por ejemplo, ¿no? Se congelan. Se congelan. El que no hizo este procedimiento, ¿igual tiene opción de acceder a las células madres? Sí, porque de hecho hay un banco público, que es el del Hospital Garrahan, en donde la gente dona, la familia dona el cordón del bebé y eso queda a disposición de toda la comunidad. Ajá. Y es el único banco que realmente está garantizada la calidad que tiene dentro, porque hay normas internacionales que están cumpliendo y visitas regulares de organismos internacionales que dicen acá los cordones se conservan bien. ¿Podés explicarnos lo más caseramente posible qué es una célula madre y cómo en el futuro se puede utilizar para, por ejemplo, un trasplante de médula, ¿no? Claro, bueno, el trasplante de médula es, las células madre de médula están acá y están acá, y todo el tiempo están largando células de la sangre a la sangre, y la están renovando y la van haciendo nueva. Entonces lo que se hace es sacar células madre de médula ósea. ¿Es un procedimiento Es una invasivo? inyección, sí. También se puede darle factores o sustancias a la persona para que las libere a la sangre, entonces se sacan de la sangre. Ajá, bien. Y una vez que se obtienen, se les puede dar un trasplante a una persona que es compatible. Para que una persona reciba un órgano o células, tiene que tener una compatibilidad del sistema inmune para que reciba algo que es capaz que no es propio, pero tiene que ser parecido para que uno lo acepte, ¿no? Y esas células madre se inyectan en la sangre y renuevan la médula ósea de la otra persona, que empieza a hacer sangre de nuevo. Claro, es increíble, ¿no? Es increíble, sí. Pero esto se viene haciendo hace 40 años. Sí. La otra cosa increíble es que ahora en los laboratorios lo que podemos hacer es, por ejemplo, neuronas a partir de piel o de sangre. Ese es un premio Nobel 2012. Eso es muy experimental. Hay ensayos clínicos en el mundo, hay 3, pero son ensayos experimentales. O sea, esto no está todavía en la clínica. Y esto va a cuenta de que hay muchas ofertas de tratamiento que son truchos, básicamente. Entonces, que hay que tener cuidado porque el único que está aprobado es de médula ósea o de células de cordón umbilical para enfermedades de la sangre, no para Parkinson, ni para autismo, ni para caída del pelo. Bien, entonces cuando te venden esa solución mágica, ¿hay que sospechar o directamente? Hay que sospechar y en realidad hay una comisión asesora de lo que ahora es la Secretaría de Ciencia y Tecnología,
que es especialista en células madre, que está compuesta por muchos expertos, y entonces uno puede evacuar cualquier consulta ahí porque realmente hay familias muy desesperadas, Claro. pacientes totalmente desahuciados, y hay gente inescrupulosa que con esa vulnerabilidad aprovecha y hace su negocio. Entonces, cualquier consulta es bienvenida, y también hay una página web de la comisión y una página web de la Sociedad Internacional, que después si quieren se las paso para que la tengan, para hacer cualquier tipo de consulta. ¿Cuál es la diferencia de una célula madre con otro tipo de células? ¿Por qué se la denomina justamente célula madre y tiene la importancia que tiene? Nosotros tenemos varios billones de células, ¿no? Todas tienen una función. Entonces tenemos la de la piel, la del ojo, cerebro, hígado. La célula madre lo que hace es ir como un paso más atrás, y es una célula que no tiene una función definida más que dar células nuevas todo el tiempo. Entonces las células madre de médula ósea dan sangre todo el tiempo. Ya les digo, 2 millones de glóbulos rojos por segundo. Mientras hablamos estamos haciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos también, 1 millón por segundo. Claro. La piel, hay células madre abajo de la piel y en 3 semanas tenemos piel nueva. Y uno parece que es el mismo, pero siempre está cambiando, ¿no? Entonces es como una reserva celular que nos permite que hay muchas funciones del cuerpo que son importantes se mantengan como jóvenes, ¿no? Y entonces es ese tipo de célula. Es una célula que está más indiferenciada, que todavía es como un bebé que no empezó ni siquiera la primaria, y entonces dependiendo de ciertas cosas va para una carrera, va para otra. Esa es una célula madre. Ahora, se puede utilizar, porque lo más difundido quizás es la célula del cordón umbilical, pero también se pueden usar células de un adulto para no sé, curar algún tipo de enfermedad, o para la médula ósea, para el trasplante de médula ósea. Para el trasplante de médula ósea se puede hacer lo que les decía recién, de sacar células madre de médula ósea de una persona y trasplantarlo al otro a otra persona que tenga una enfermedad de la sangre. Lo nuevo que está viniendo, que es como la base de lo que se llama medicina regenerativa, son estas células madre reprogramadas, en donde a partir de sangre nosotros hacemos células madre en laboratorio, y después de ahí, por ejemplo, nosotros especializamos en hacer neuronas. Entonces, ese procedimiento en Japón ya está en ensayo clínico, porque nos da a nosotros una fuente fácil de obtención de células para obtener la célula de reemplazo que esa enfermedad necesita. Claro, estamos hablando de enfermedades neurológicas en ese caso. No hay un ensayo clínico para enfermedades neurológicas como Parkinson, hay otra para isquemia cardíaca, para problemas de corazón. Qué maravilloso, es decir, que tienen un potencial infinito. Impresionante, ¿no? Sí. Y aparte, digamos, atacan la enfermedad desde un flanco que todavía no está muy explotado, porque no es farmacología, no es cirugía. Claro. Es renovar, es hacer un reemplazo de la función de la célula que anda mal. Y en cuestiones estéticas, vos nos mencionabas que hay algunos, algunos chantas que... Bueno, en cuestiones estéticas... Lo que pasa es que por esta cuestión de la renovación es muy fácil pensar que pueden ser útiles, ¿no? El problema, o el tema... Ya se ve la ciencia ficción, más o menos. Pero... Y no, porque mucha gente lo está aplicando, lo está usando, y el tema de las células madres es que hay cosas de laboratorio que parecen increíbles, pero son reales, y hay cosas también que se venden como reales y son falsas. ¿Cuál es la importancia de preservar, por ejemplo, las células madres del cordón umbilical de un hijo hoy? Bueno, existiendo, ¿no?, el banco que mencionabas, bueno, necesario, los bancos privados lo que ofrecen es un servicio para guardar la célula madre del hijo propio y del uso propio de la familia. Casi te aseguras la compatibilidad, digamos, claro, en ese caso. Lo que pasa es que primero que está la posibilidad de usar médula ósea, ¿no? Después que tiene que ser compatible con la persona. Si ese cordón y ese bebé tienen, por ejemplo, una enfermedad genética, no se puede usar porque esas células ya van a tener la misma enfermedad que se quiere curar. Claro. Entonces el uso es un poco discutido. Por eso uno trata de, en mi opinión por lo menos, de que la gente vaya al público, que aparte es gratis, y aparte si hay una enfermedad de la sangre que tiene que ver con la sangre en la familia, uno puede decírselo al banco público y ellos hacen también una reserva especial para ese caso en particular. ¿Y cómo se alimenta este banco público? Con las donaciones que se dan en los partos.
hay convenios con la Clínica Sardá y con otras clínicas en donde... Porque en general no es que se le pregunta a la gente si quiere donar o no el cordón umbilical. La verdad que no sé, pero sé que hay mucha propaganda. A mí no me pasó, la verdad que estaría bueno que se donara por default, ¿no? Que todo el mundo... tal cual. Yo sé que el Banco Público hace lo que puede para difundir la actividad, porque realmente aparte es ejemplar, pero estoy seguro que no llega a todos tampoco. No, por eso, y teniendo en cuenta lo que recién hablábamos, ¿no? Lo que ya se puede hacer a partir de las células madres y el potencial que tiene, deberíamos tener un banco público mucho más nutrido, porque la verdad que no cuesta nada. ¿Qué se hace? Se descarta el cordón umbilical de un bebé. Sí. Así que bueno, un mundo maravilloso. Gracias por desasnarnos un poquito. Perdón alguna pregunta de ignorante, pero bueno, es un mundo la verdad que desconocido para muchos. Un placer. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Y hasta aquí llegamos, rapidísimo se pasó el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos como siempre la próxima semana con más Tesis de Salud.